Buenas noches, amados, ¿cómo están? Es para mí un gusto saludarte. Recuerda, te saluda a tu amigo el pastor Job Rodríguez y nos encontramos en un episodio más de Aposento Alto en Casa. Gracias por permitirnos llegar hasta tu casa y poder compartir la palabra de Dios. Estamos viviendo, amados, tiempos definitivos donde podemos ser determinantes y constantes de que Cristo viene. Esto definitivamente no está en duda. El hecho de que las profecías se están cumpliendo, el hecho de que Dios está preparando a su iglesia para ser raptada es evidente. Ahora, yo quisiera lanzar una pregunta al aire y que me hicieras favor de responder en las maneras que mandes un mensaje por este medio. ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué el Señor no ha regresado? Yo recuerdo hace años se predicaba Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene y no venía, no llegaba. Y esto causó mucho desánimo en el corazón de muchas personas porque se preguntaban dentro de sí qué pasaba, por qué el Señor no regresaba por su iglesia, por qué el Señor no regresaba por cumpliendo su promesa. Y esto sucedió porque se hizo un mal cálculo. Y dígase con la palabra extendida, un mal cálculo. Y esto es lo siguiente. La Biblia nos señala con claridad que la generación que viera Israel reverdecer como nación no pasará sin que todo esto acontezca. Y esto pasó en mayo de 1948. Y asumaron 40 años a este 1948 y daba como resultado que el Señor debió de haber venido en mayo de 1988 y no vino. Pero un principio elemental, amados, o donde estriba la confusión es que el cálculo se hizo en base al pensamiento de que se refería a una generación de rey. Pero el Señor Jesucristo en ningún apartado está hablando al respecto de generación o de la temporalidad del reinado de un hombre sobre Israel, sino de vida. Y esto es muy claro porque la Biblia nos habla de que será como en los tiempos de Noé, como en los días de Noé, pues, y de Lot. Y si recuerdas, cuando Noé entró en el arca, no llovió inmediatamente, sino pasaron 7 días. Y esto podemos tomar la referencia con toda claridad, porque cuando Dios acorta la edad al ser humano, dice será de 70 a 80 años, da este lapso. Y el Señor Jesús se refiere a una generación de vida, entonces tendría que ser entre 70 y 80 años después del resurgimiento de Israel como nación. Y esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando casi son aniquilados. Ahora, pero la situación profética, amado, va más allá del regreso del Señor Jesús. Si bien es el reloj profético, es la Biblia, y esto quiero quedar muy claro, el reloj profético de Dios no es Israel, el reloj profético de Dios es la Biblia, donde en su palabra nos ha dado toda la argumentación necesaria para que tú y yo podamos caminar en lo que Dios dijo, Dios dice y Dios dirá, en lo que Dios hizo, Dios hace y Dios hará. Entonces es importante que podamos poner atención a la escritura para que tú y yo podamos estar plenamente conscientes y determinantes de lo que el Señor va a hacer, de lo que el Señor está a punto de realizar. El Señor no ha venido por su iglesia, amado. Esto no es una cuestión de simple y llanamente porque las profecías no se han cumplido. El Señor no ha regresado por su iglesia, amados, porque la iglesia no está lista. Pero si en algún momento hay un remanente que esté listo, el rapto será y solamente se irá ese remanente. Por eso es importante que tú y yo cada día estemos en una correcta relación con Dios. Por eso es importante que tú y yo cada día estemos en una correcta comunión con el Padre. Que estemos en comunión pues con el Espíritu Santo. Que vayamos constantemente al Calvario para pedir perdón por nuestros pecados. Y que hagamos un esfuerzo sobrehumano para apartarnos del pecado y de la maldad, ya que estos son requisitos indispensables para podernos ir en el rapto. Pero mientras esto sucede, es menester que tú y yo comencemos a trabajar. Es menester que tú y yo empecemos a desarrollar los ministerios, los dones que Dios ha depositado en nosotros. En este tiempo de calamidad, en la pandemia quizás más grande de la historia de la humanidad, puedes tener dos vertientes y puedes tomar una decisión: arrojarte a la depresión o a la tristeza provocado por la situación que se vive en la actualidad, o creerle al Dios Todopoderoso y comenzar a caminar en lo sobrenatural. Es pues, amado, un despertar anhelante, ferviente en el corazón de los hombres, de las mujeres que aman a Jesús, que anhelan un despertar de la iglesia. Y cuando hablo de despertar me refiero mucho más allá de un avivamiento.
Porque si somos honestos, el avivamiento comenzó hace 2000 años con la llegada del Espíritu Santo. Sino me refiero a un despertar. Un despertar que provoque que la iglesia ore. Un despertar que provoque que la iglesia busque a Dios. Un despertar que provoque que rompamos nuestros propios límites y nuestras propias barreras y vayamos más allá en lo que Dios tiene. En definitiva, la iglesia que va a imperar en este tiempo es la iglesia sobrenatural. La iglesia que camine más allá de sus facultades, de sus capacidades. La iglesia que se atreva a creerle al Señor, que impondrá manos sobre los enfermos y sanará. Hoy más que nunca, este mover profético de milagros tiene que levantarse. Donde juntos, como un cuerpo unido, podamos ir por las almas que están perdiendo sin Cristo. Donde unidos, como un cuerpo, podamos trabajar como la última generación bajo esta dispensación que aguardará el regreso del Cristo Mesías. Pero es importante, amados, que tú y yo estemos listos, preparados, conscientes y buscando una comunión genuina y real con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinidad, con la persona más importante de nuestra vida. Yo pudiera preguntarte, ¿quién influencia tu vida? ¿Quién ha marcado tu vida? Y seguramente me dirás 2 o 3 personas, en lo secular, en lo académico o en lo espiritual. Pero llegó el tiempo en que tú y yo seamos influenciados por la persona del Espíritu Santo. Llegó el tiempo para que tú y yo seamos ministrados por el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo y rebasemos nuestros propios límites. La Biblia dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará su Espíritu Santo al que lo pida? Así que es un llamado urgente a que tú y yo como iglesia podamos buscar al Señor, podamos buscar su presencia. Es urgente, amados, que desarrollemos una comunión real con el Señor y que pasemos tiempo orando. Si esta pandemia, si esta crisis no te despierta, no habrá nada que lo haga. Y despertarás tristemente en un momento tardío cuando el Señor ya haya venido por su iglesia. Iglesia, despierta. Es importante que tú y yo desarrollemos un amor por el Espíritu Santo y un amor por la palabra de Dios. Que dejemos atrás todo ese cúmulo de situaciones que estorban para vivir en las maneras de Dios. Que dejemos atrás todo ese cúmulo de situaciones que estorban para caminar en las maneras de Dios. Prediquemos la Biblia, prediquemos a Cristo crucificado, prediquemos del amor de Dios, prediquemos que Cristo viene. Usemos la Biblia para predicar, dejemos de predicar mercadotecnia, ilusiones, dejemos de predicar mensajes ilusorios que solamente llevan al engaño a la gente, que solamente lo aferran a quedarse en esta tierra. Pero una persona que es espiritual busca una vida en el reino de los cielos, más allá de su comodidad en la tierra. Es urgente que la iglesia se levante en un despertar. Es urgente que la iglesia se levante en una reforma del Espíritu Santo para nuestros días y despierte la iglesia vencedora. Donde dejemos a un lado los sentimentalismos, donde dejemos a un lado el ego, donde dejemos a un lado todo aquello que amamos en esta tierra para buscar lo que Cristo ama, ya que son tiempos definitivos y son tiempos determinantes donde tú y yo tenemos que levantarnos para buscar a Cristo Jesús. Este es un llamado para los que conocen a Cristo y para los que no conocen a Cristo. Amado, no se trata de cambiar de religión. Se trata de tener un encuentro poderoso con Cristo Jesús. Tú que nos estás viendo por primera vez, o son contadas las veces que has seguido nuestras transmisiones. Yo no intento cambiar de religión a nadie, sino lo que intentamos es que tú puedas desarrollar una comunión con Dios personal a través del Dios de la Biblia. No importa la religión que seas, lo que importa y es realmente trascendente es que tú tengas un encuentro con Jesús. Eso es urgente. Cristo vino a morir por ti. Cristo vino hace 2000 años al Calvario para pagar por tus pecados. Si estás pasando enfermedad, Cristo vino al Calvario porque escrito está que por su llaga hemos sido curados. Si estás pasando momentos difíciles, Dios te está preparando y te está capacitando para una gloria mayor. La Biblia nos enseña que los hombres de Dios se fortalecieron en batalla
Y desafortunadamente la iglesia endeble, la iglesia débil, la iglesia carnal, la iglesia de azúcar, cuando vienen las batallas y vienen las guerras, se decaen y comienzan a pensar que Dios los ha abandonado, que Dios los ha dejado. Pero esta es una mentira del infierno. Hoy quiero decirte de lo profundo de mi corazón que Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te dejará, porque Él prometió que estaría todos los días contigo hasta el fin del mundo. Así que, amado, acerquémonos a Dios confiadamente, dice la Biblia, y encontremos oportuno socorro. Él nos está esperando con los brazos abiertos para darnos un nuevo comienzo, para dar una nueva temporada, una temporada de poder, de gloria, de milagros. Y si estás pasando tiempos difíciles, fortalécete. La Biblia dice, se hicieron fuertes en batalla, gloria al Señor. Así que en este tiempo de prueba Dios está fortaleciendo a su iglesia. Es tiempo que pasemos horas de rodillas, tiempo que estemos horas buscando al Señor, que estemos buscando la presencia del Señor. Amado, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está con nosotros, y es necesario que tú y yo nos levantemos en poder para buscarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y Él transformará todo nuestro interior y pondrá en nosotros un amor genuino por la palabra de Dios, aleluya, y un amor genuino por Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no podemos seguir dormidos en nuestros laureles. Tenemos que seguir. Cristo viene. Cristo viene, amados, Cristo viene. Cada vez que escuchas en el noticiero hay más contagios, está gritando Cristo viene. Cuando escuchas que viene crisis económica, hay un grito del Espíritu que dice Cristo viene. Cuando están hablando de que vienen nuevas pandemias de peste negra y otras nuevas, una cepa en un cerdo, está gritando Cristo viene. Cristo lo advirtió que esto sucedería antes del fin. Pero esto no cause temor en nuestro corazón. Esto debe de convertirse en pasión por Dios. Esto debe de convertirse en pasión por su presencia, en pasión por Él, sabiendo que Él está a punto de regresar por su iglesia. Así que, amados, despertemos de cualquier letargo espiritual. Así que, amados, despertemos de cualquier letargo mental en el cual la iglesia ha estado metida por años, buscando lo suyo propio, haciendo lejos a Dios. Y en este momento, amados, pidámosle perdón a Dios y digámosle: Señor, perdona, oh Jehová, a tu pueblo por buscar lo suyo propio y no buscar lo tuyo. Pero, Señor, danos otra oportunidad para buscar lo tuyo, lo que a ti conviene, lo que tú quieres. Levanta, Señor, de nosotros un ejército del reino que sacuda esta generación con el amor de Jesús, que sacuda esta generación con la verdad del evangelio, que capacite y prepare a la última generación para cuando Cristo venga. Aleluya. Es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempo de que despertemos, gloria al Señor, sabiendo que unidos somos más fuertes y de mayor impacto. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Hemos estado estudiando, amados, respecto a los desiertos. Estamos en el tercer desierto. Este es el capítulo, el episodio, la enseñanza número 20 de los 12 desiertos. 20 días, 20 enseñanzas respecto a los 12 desiertos. Y falta mucho por delante. Hemos hablado del desierto de Shur y del desierto de Sin. Ahora estamos estudiando el desierto de Sinaí. Y hemos estudiado cómo Dios, en este desierto de Sinaí, en este monte, tuvo un encuentro con Moisés. Y en este primer encuentro de Dios con Moisés inicia una relación entre Dios y su siervo, que perduró por siempre, prefigurando el principio de la unión con Cristo. En este desierto el pueblo de Dios estuvo por cerca de 2 años. Y este tercer principio fundamental de unión con Cristo va a establecernos en una disciplina maravillosa que es la palabra de Dios. Y nos va a desarrollar 9 aspectos que es importante que estudiemos. Hablamos, número 1, que nos establecerá en el temor de Dios. Número 2, en este monte Sinaí, en este desierto de Sinaí, Dios da los 10 mandamientos como principios universales de sabiduría. Número 3, Dios les convocó para celebrar las 3 fiestas anuales.
Y estas 7 fiestas enlazadas que prefiguran el plan de Dios para su pueblo y para su iglesia. Y número 4, el tema que nos corresponde el día de hoy y avanzar conforme Dios nos dé gracia para seguir adelante. Porque hay mucho que compartir, amado, hay mucho que predicar. Número 4, también les mostró sus caminos mediante el diseño del tabernáculo, que es figura de la iglesia. Tú y yo vamos a estudiar en su momento que la Biblia nos enseña que hay 12 habitaciones o 12 casas, mejor se ha dicho, de Dios en el Antiguo Testamento. Pero también nos habla la Biblia de que hay grandes habitaciones de Dios en la tierra, y la primera habitación de Dios en la tierra es el tabernáculo. La segunda habitación de Dios en la tierra es el templo de Salomón. Y la tercera habitación de Dios en la tierra, y podríamos decir la máxima expresión de Dios en la tierra, es Cristo mismo. La Biblia dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Cuando la Biblia dice y habitó entre nosotros, está usando el griego tabernaculón, entre nosotros, es decir, el tabernáculo del Dios viviente con la iglesia, con Dios, con nosotros. Este es Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Y una vez que el Señor ascendió a los cielos, una vez que el Señor siguió en la siguiente etapa, una vez después de la resurrección, estando sentado a la diestra del Padre, y ahora bajo un ministerio sacerdotal que dice la Biblia que vive para interceder por nosotros, la iglesia es la habitación de Dios en la tierra. Pero podemos regresar al tema respecto al tabernáculo, que es figura de la iglesia, con claridad, para mostrarnos el camino de Dios. Que Dios nos dé gracia para, después de terminar estos estudios, poder hablar de la voluntad de Dios y del camino de Dios, o de los caminos de Dios. Éxodo 25:8, por favor, amado. Éxodo, capítulo 25, versículo 8, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Éxodo, capítulo 25. Ya está en tu pantalla, versículo 8. Nota lo que dice Moisés. Perdón, amados, Éxodo 25:8. Y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. Gloria al Señor. Y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. Nota la promesa de un Dios cercano. Nota la promesa de un Dios real. Nota la promesa de un Dios que quería entablar una comunión con su pueblo. Y podemos ver esto desde un principio, podemos ver esto desde que Dios plantó al hombre, a Adán y a Eva, en el huerto del Edén, que Dios siempre quiso suministrarse. Dios quiso administrarse y tener una relación cercana con el hombre, pero a causa del propio hombre y su pecado, Dios se alejó, porque Dios es un Dios santo. Y cuando hablamos de santidad, tiene que ver mucho más de alejarse del pecado. Si no oramos a Dios que en este tiempo que Dios está dando un nuevo comienzo para muchos, provoque en nosotros un odio por el pecado. Cada sentimiento que hay en tu corazón, Dios lo puso con un propósito. Y el odio existe y lo puso Dios con el propósito para que odies todo lo que Él odia, y esto es la inmundicia y el pecado, toda obra del diablo. Esto es santidad. Porque el Señor viene, amados, por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor. Dios estableció que se levantara un tabernáculo para que Dios habitara en este tabernáculo. Pero un principio elemental que tú y yo tenemos que comprender es que ningún aspecto dentro del tabernáculo estaba al arbitrio de Moisés siquiera, uno de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. Dios diseñó cada aspecto del tabernáculo. Hay 42 piezas en el tabernáculo. Y cada una de estas piezas nos va a hablar de un principio de victoria. Cuando comprendamos esto y estudiemos esto, vamos a llevar camino hacia el éxito. Al éxito en Dios, no al éxito humano.
que prioriza el sentir personal, que prioriza el sentimiento ególatra, el gusto humano por encima de lo de Dios. Mientras que el éxito en Dios es el cumplimiento del propósito de sus planes en nosotros. Este es el éxito el que tenemos que añorar nosotros como pueblo de Dios. Lejos esté nosotros de vanagloriarnos y de buscar lo nuestro propio. Pidámosle a Dios que Él obre y que Él nos dé sabiduría para buscar siempre lo de Él, lo del cielo, con nuestros ojos claros puestos en el cielo, en el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice: los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dichado que te ha sido mostrado en el monte. Dios mostró sus caminos mediante el diseño del tabernáculo. Ahora, el Señor, y vemos esta diferencia, y lo podemos ver en este transcurso de procesos en el desierto en la vida de Moisés. Tú puedes notar que en un primer término Dios dijo: golpea la roca, porque Dios quería ser conocido en un primer término como un Dios fuerte, celoso. Pero en una segunda ocasión, en la peña de Oreb, Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Porque ahora Dios quería suministrarse y mostrarle al pueblo que no solamente es un Dios duro y golpeador, sino es un Dios que habla y que ama. Y en la figura del tabernáculo, que es la primer verdad carne de la doctrina de orden divino, las verdades del tabernáculo, que es también una hermosura y una profundidad donde estudiaremos cómo cada elemento del tabernáculo tiene que ver un aspecto impresionante con nosotros. Y por decir algo, en el templo se dividía en tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada una de estas áreas tiene que ver con un área del ser. El atrio tiene que ver con el cuerpo, el lugar santo con el alma y efectivamente, amado, el lugar santísimo con el espíritu. Entonces, podemos ver el modelo de Dios en el tabernáculo. Podemos ver el modelo de Dios, como cada bisagra, cada argolla, aún los querubines que estaban enfrente, tienen un propósito esencial para el caminar cristiano. Por eso es importante que tú y yo podamos comprender que en el modelo de Dios debemos de hacer las cosas haciendo, o debemos de trabajar haciendo la cosa correcta, en la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta. Dios no dejó absolutamente nada al arbitrio del hombre en el modelo bíblico. Hoy podemos ver al hombre intentando edificar una religión, pero lo que Dios planeó es muy diferente. Hay un encuentro muy emotivo que tuvo el Señor Jesús con el apóstol Pedro, si recordarás. Y el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo que el Señor Jesús está diciendo no es dándole la autoridad a Pedro. Amigo que me escuchas, yo sé que esto te ha sido enseñado, pero eso está muy lejos de ser verdad. Cuando el Señor Jesucristo dijo: de cierto te digo que tú eres Pedro, está diciendo en griego: de cierto te digo que tú eres Petros, y esto significa piedrecilla que se mueve, o piedrecilla movible. Inmediatamente el Señor Jesús dice: y de cierto que sobre esta piedra, y aquí cambia la palabra griega, ya no es Petros, sino ahora convierte y dice: ahora sobre esta Petra, que es piedra inconmovible, edificarás la iglesia. En este tiempo, Cristo edifica la iglesia y nosotros somos obreros que coadyuvan en la edificación
bajo la dirección del arquitecto que es Cristo Jesús. Él es el que dirige, Él es el que tiene los planos y nos los ha mostrado en la Biblia del cómo hacer. No se trata solamente de levantar un ministerio. Tristemente hoy los jóvenes, cuando quieren servir a Dios, solamente piensan en multitudes, piensan en aparecer en grandes congresos, ser famosos, y olvidan por completo el principio de Dios. La fama también es un ataque del infierno cuando desvirtúa los ojos del propósito eterno. Esto es con claridad. Una pregunta que yo hago constantemente a las personas que quieren servir a Dios es esto: ¿por qué quieres servir a Dios? ¿Qué te motiva a hacerlo? Porque un aspecto importante que tenemos que comprender es el proceso del llamamiento. Dios te llama, Dios te prepara o te capacita, Dios te prueba y Dios te establece. Este proceso es inalterable. A los que llama, Dios sin duda alguna los va a capacitar en diferentes maneras, o nos va a capacitar en diferentes maneras, o nos está capacitando. Esto es un proceso de toda la vida. Después vienen diferentes pruebas, y estas pruebas son para que Él nos establezca, para poder desarrollar ministerios probados y aprobados por Dios. Muchos quieren servir a Dios por falsas ideas, por falsas especulaciones que se hacen, y creen que el ministerio es viajes, es comodidad. El verdadero ministerio es una vida de rendición. El verdadero ministerio es una vida de entrega total a Cristo Jesús. La vida del ministerio es una vida de total rendición a la voluntad de Dios. El verdadero ministro no busca lo suyo propio. El verdadero ministro busca a Dios. Y busca hacer las cosas en las maneras de Dios, no en las maneras personales. Así que, amado, si tú quieres servir a Dios, sirve al Dios de la Biblia, no a los dioses terrenales que se han levantado como figuras humanas para tener control y dominio de la gente. En su tiempo Dios traerá juicio. Tú y yo somos llamados a servir al Dios Todopoderoso en las maneras correctas. La Biblia dice: sujetaos bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La mano poderosa de Dios son los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Poder trabajar en conjunto con verdaderos apóstoles, con verdaderos profetas, con verdaderos evangelistas, con verdaderos pastores y con verdaderos maestros, con verdaderos ministros que amen a Dios. Que su objetivo sea la edificación del evangelio, la edificación de la iglesia, y que estén dispuestos a darlo todo por la verdad. El ministerio genuino está dispuesto a darlo todo por la obra. El ministerio humano que predica a humanidad está dispuesto a que se le dé todo a cambio de nada. ¿Notas qué grande diferencia? En la enseñanza cristiana occidental de nuestros días se tiene el pensamiento de que Dios tiene que hacer lo que nosotros digamos, que Dios tiene que hacer lo que nosotros ordenemos. De ahí nacieron los decretos y las declaraciones. Yo decreto que Dios hace esto, como si nosotros pudiéramos mandarle a Dios, cuando la predicación del evangelio original es que Dios es el Señor y Él es el que da las órdenes. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. En la predicación de nuestros días ha provocado que los cristianos, si no reciben la respuesta que ellos esperan, dudan de Dios. Si Dios no los sana, dudan del poder de la sanidad. Si Dios no les prospera, dudan de la provisión de Dios, porque están esperando que Dios actúe conforme a su necesidad. Y no hay un solo fundamento que nos indique esta situación. Dios va a hacer conforme a su plan y a su propósito. Muchos ministerios hoy están desesperados, y esta desesperación es provocada porque Dios no los llamó. No saben qué hacer para recaudar dinero, porque Dios no los llamó, porque Dios no va a respaldar al ministerio que no llamó. Pero cuando Dios está, Dios provee lo que Él
cree necesario para nosotros, para nuestra bendición, y que se cumpla su palabra. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y Dios en su gracia trae su provisión. Hay una grande diferencia entre la predicación actual de la predicación de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva buscaba estar bajo la sujeción de Dios. La iglesia actual busca imponerse sobre los demás. Si no piensas como yo, castigan. Pero ese tiempo se tiene que acabar. Dios está provocando una reforma en el corazón de muchos creyentes que aman la palabra y que aman la verdad, que anhelan buscar la presencia de Dios. Así que, amados, podemos ver que en el tabernáculo Dios mostró sus caminos, Dios mostró el cómo hacerlo. Dios mostró cómo hacerlo, mientras que en el aspecto 3, que estudiamos el día de ayer, que Dios les convocó a celebrar las 3 fiestas anuales en 7 fiestas enlazadas, prefiguran el plan de Dios, es decir, el qué hacer. En este cuarto aspecto, cuando nos habla del camino, Dios nos muestra el cómo hacerlo. Y seamos humildes delante del Señor con corazón constricto y humillado, y pidámosle a Dios que nos dé la dirección que necesitamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que nos des gracia, entendimiento y sabiduría para poder comprender tus caminos, Señor, y ser llevados en las maneras correctas. Ayúdanos, Padre. No queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. No queremos desviarnos, Señor, en las maneras. Señor, si no queremos hacer la cosa correcta, de la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta. Ayúdanos, Señor. Contigo, todo, sin ti nada. Como diría Moisés, si tú no has de ir con nosotros, no iremos. Y te pedimos que tú salgas, Señor, con nuestros ejércitos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos y llevándonos a toda verdad. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amados. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Te amo en Cristo Jesús. Y te invito a que sigas estas transmisiones para que sigamos siendo edificados en las maneras correctas. No olvides compartirlo en tus diferentes redes sociales para que mucha más gente reciba el mensaje de esperanza. Recuerda darle like al mensaje y recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, donde nos encuentras como Pastor Job Rodríguez. Envíanos un mensaje, te estaré esperando. Igualmente, amados, si tú quieres ser amigo de este ministerio y quieres ayudarnos a ser parte del equipo, ayudándonos para que la palabra corra a más países y a muchos más lugares, sé sensible a Dios. Sé sensible a Dios y dona en el ministerio. Realiza un donativo que Dios te multiplicará, Dios te bendecirá y nosotros en lo particular te lo agradeceremos. Y serás parte y serás amigo de este ministerio y propulsor de la predicación de la verdad. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Si Dios nos permite, nos vemos mañana. Y recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Hasta pronto. Bendiciones.